dando la ubicación de los objetos en el plano mediante los vectores. Después, mediante cinemática, ya permitimos que esos objetos tuvieran movimiento a lo largo de una línea recta y estudiábamos ese movimiento, pero sin preocuparnos cuál era la causa de ese movimiento, o sea, qué lo originaba, sino simplemente ir siguiendo el movimiento de ese objeto. Y ya ahora, dinámica, nos empezamos a concentrar en qué origina el movimiento, es decir, por qué algo, por ejemplo, que está en reposo, va a comenzar a moverse. Y así fuimos introduciendo el concepto de fuerza, que ellas son las que originan el movimiento o generan algún cambio en el movimiento, algún cambio en la velocidad, algún cambio en la dirección. Y habíamos visto que la primera fuerza que tenemos que identificar siempre en cualquier objeto es la fuerza del peso, ¿sí? A esa fuerza estamos sometidos todos nosotros y esa fuerza del peso depende de la masa del objeto, es la masa del objeto por la gravedad. Después también todos los objetos que están en contacto apoyados sobre una superficie van a tener otra fuerza además del peso, que es la fuerza normal, que recordemos, si estábamos en un plano horizontal, esa fuerza normal compensa la fuerza del peso y entonces tenemos una fuerza neta actuante igual a 0, porque el peso apunta hacia abajo y la normal va a apuntar hacia arriba y en módulo va a ser igual al peso. Ahora, si estamos sobre un plano inclinado, el peso va a seguir apuntando hacia abajo y la normal va a apuntar perpendicular a la superficie. Siempre la fuerza normal es perpendicular a la superficie en la cual está apoyado el objeto. Es por eso que en el plano inclinado, si yo dejo apoyado un objeto y no lo sostengo con nada, se va a deslizar hacia abajo porque la normal, en este caso, compensa únicamente la componente del peso que va perpendicular al plano. La componente del peso que va paralela al plano no es compensada por la normal y entonces, a razón de esta fuerza de la componente del peso paralela al plano, es que el objeto se va a deslizar hacia abajo. Entonces, esta fuerza normal va a depender de la masa del objeto y de la inclinación de la superficie. Siempre la fuerza del peso apunta hacia abajo, sin importar si estoy en un plano horizontal o en un plano inclinado, y la fuerza normal siempre va a apuntar perpendicular a la superficie de contacto. Después tenemos otra fuerza que es la fuerza de tensión cuando nosotros queremos arrastrar algún objeto o una fuerza de empuje cuando queremos empujarlo para que se deslice. Y habíamos ya introducido la semana pasada esta fuerza de fricción, que es una fuerza que se opone al movimiento y es una fuerza que es de contacto entre el objeto y la superficie sobre la cual se está moviendo. Si el objeto se mueve hacia la derecha, la fuerza de fricción va a apuntar hacia la izquierda, porque ella siempre se va a oponer al movimiento y lo va a dificultar el movimiento. Esta fuerza depende del coeficiente de fricción que haya entre el objeto y la superficie. Ya vamos a ver un poco más del coeficiente de fricción, ¿sí? Entre distintos objetos y distintas superficies aparecerán distintos coeficientes de fricción y entonces el valor que tenga esta fuerza de fricción será mayor o será menor. Cuanto mayor sea esta fuerza de fricción en módulo, más difícil va a ser el movimiento. Y quiere decir que la fuerza que yo aplique para desplazar este objeto va a lograr desplazarlo menos y con menor velocidad cuanto mayor sea esta fuerza de fricción que aparece, ¿sí? Y ya vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos de trabajo que esta fuerza de fricción es una fuerza muy importante porque me resta a mí mucho trabajo útil que yo necesito,
¿sí? Pensemos siempre que cuando hablamos también de trabajo que queremos hacer, estamos hablando de plata que nosotros tenemos que poner para que algo se mueva, ¿bien? Pensemos en el motor de un auto, en el motor de un tractor, que nosotros queremos ir desplazando a alguna carga. Ese tractor va a tener que hacer un trabajo y bueno, si nos aparece una fuerza de fricción bastante considerable, se va a llevar mucho del trabajo útil que puede hacer mi máquina. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre para trabajar. Yo ya paso a presentar con la pantalla completa, así que si alguien quiere entrar y ustedes lo ven, me avisan. Las unidades que tiene la fuerza, recordemos que habíamos dicho que eran los newton y que por eso era muy importante trabajar siempre en el sistema de unidades MKS, donde tenemos las masas en kilogramos, las longitudes en metro y el tiempo en segundos. Entonces nos queda que una fuerza está expresada en newton, que es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que si nos aparece alguna masa en gramos, la vamos a tener que pasar a kilogramos, alguna distancia de desplazamiento en centímetros, la vamos a tener que pasar a metros, y también si nos aparece algún tiempo en horas o en minutos, lo vamos a tener que pasar en segundos para ir trabajando prolijo a lo largo del ejercicio y que las unidades de la fuerza siempre me queden en el sistema de unidades correcto. Entonces, en general, sobre un objeto actúa más de una fuerza. Por ejemplo, como yo ya les había dicho, nosotros en este momento estamos sometidos a la fuerza del peso y a la fuerza normal, porque estamos sentados en algún lado, igual que la computadora que tenemos tiene la fuerza del peso y tiene la fuerza normal que le ejerce la mesa hacia arriba. Entonces, tanto nuestras computadoras como nosotros tenemos una fuerza neta actuando igual a cero, ¿sí? O sea que si la fuerza neta que actúa es cero, no quiere decir que sobre ese objeto no esté actuando ninguna fuerza, sino que la suma de todas las fuerzas que hay es igual a cero. Y siempre recordemos que las fuerzas son vectores, entonces siempre los vamos a tener que trabajar a ellos y sumar como vectores. Entonces, si la suma de todas las fuerzas es igual a cero, quiere decir que estoy en el caso de movimiento rectilíneo uniforme, donde tengo velocidad constante, o sea, la aceleración es igual a cero, o sea, un objeto que se va desplazando con una velocidad constante no tiene una fuerza neta actuando sobre él, o el caso en el que estamos nosotros en reposo. Esas son las dos opciones con una fuerza neta igual a cero. Ahora, si yo hago la suma de todas las fuerzas que están actuando y me da distinto de cero, quiere decir que ese objeto ya va a estar sintiendo una aceleración, porque la suma de todas las fuerzas que hay es igual a la masa del objeto por la aceleración que tiene. Entonces voy a estar en el caso que habíamos visto el final en cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿bien? Y estas entonces son las leyes de Newton. La primera ley de Newton que me dice que si la suma de todas las fuerzas es igual a cero, estoy o en reposo o en velocidad constante. Y la segunda ley de Newton que me dice que si la suma de todas las fuerzas es distinta de cero, quiere decir que eso va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? Entonces voy a estar en el caso de cinemática de un movimiento uniformemente variado. Y ahora ya vamos presentando un poco más a la fuerza de fricción. Habíamos dicho que la fuerza de fricción se opone siempre al movimiento del objeto. Entonces, si yo quiero empujar algo hacia la derecha, me va a aparecer una fuerza de fricción que está aplicada hacia la izquierda, porque siempre se va a oponer a ese movimiento. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Dónde era más fácil arrastrar un objeto pesado? ¿En un piso encerado o en una alfombra?
Piso encerado, profe. Bien, y entonces ahora, ¿por qué podemos decir eso? Porque no aplica la fuerza o sea, no aplica la resistencia a la fricción el piso que está encerado con respecto a la que aplica alfombra, porque es rugoso el piso de la alfombra, por así decirlo. Claro, entonces lo que está pasando en ese caso es, si yo tengo una superficie, en ese caso como el piso encerado, va a tener un cierto coeficiente de fricción seguramente, pero va a ser mucho menor ese coeficiente de fricción que el coeficiente de fricción que se presente entre ese objeto, ese ropero y la alfombra. Entonces, voy a tener, en el caso del piso encerado, una fuerza de fricción bastante menor y entonces el movimiento va a ser más simple. ¿Qué quiere decir? Que para moverlo una cierta distancia de ese ropero yo tengo que hacer una fuerza menor en ese caso y lo voy a poder mover a una mayor distancia y a una mayor velocidad. Entonces, la fuerza de fricción es una fuerza de contacto entre el objeto y la superficie y aparece recién cuando yo quiero empezar a mover el objeto. ¿Bien? Y debemos identificar para poder calcular esta fuerza de fricción, que es una fuerza muy importante en el movimiento, tenemos que determinar primero la fuerza normal. Entonces, yo siempre sobre un objeto voy a tener la fuerza del peso, si está apoyado la fuerza normal, y voy a tener la fuerza si yo lo estoy empujando para moverlo hacia la derecha y hay un coeficiente de fricción entre el objeto y la superficie, voy a tener una fuerza de fricción que me va a aparecer hacia la izquierda. Entonces, la fuerza del peso yo la puedo calcular, la fuerza normal también la puedo calcular, la fuerza esta, seguro yo voy a saber qué fuerza estoy haciendo para tirar. ¿Y qué me va a interesar conocer? Me va a interesar conocer cuál es la fuerza de fricción que me va a aparecer. Y esa fuerza de fricción se determina mediante el coeficiente de rozamiento que hay por el módulo de la fuerza normal. ¿Bien? Entonces, el módulo de la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por el módulo de la normal. ¿Bien? Pero prestemos mucha atención en esto. La normal, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba, Apunta hacia arriba. ¿Y la fuerza de fricción hacia dónde apunta? hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y las dos van a ser perpendiculares. O sea que esta expresión, la fuerza de rozamiento igual al coeficiente de fricción por la normal, es el módulo de la fuerza. Bien, la fuerza de fricción y la fuerza normal no son paralelas. Esto es simplemente el módulo de la fuerza de fricción. Bien. El módulo de la fuerza de fricción es el coeficiente de rozamiento por el módulo de la normal. Y esta fuerza de fricción aparece siempre paralela a la superficie y en sentido contrario al movimiento. ¿Bien? Y va a ser siempre perpendicular a la fuerza normal. Ahora, nosotros vamos a tener dos tipos de fricción. Recordemos que fricción y rozamiento es lo mismo. O sea, ustedes van a poder encontrar fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es exactamente lo mismo. ¿Qué tipo de fricción tenemos? Tenemos dos, de tipo estático y de tipo dinámico. Entonces, pensemos que tenemos una caja llena de libros, muy pesada, que la queremos empujar por el suelo. Entonces, si tratamos nosotros de deslizar esa caja, que está bastante pesada, no lo vamos a poder hacer a menos que apliquemos una cierta fuerza mínima. Es decir, si le empujamos muy poquito, lo más probable es que esa caja no la podamos mover.
Ustedes seguramente en alguna mudanza o algo han tratado de empujar algo bien pesado. ¿Les resultó fácil de entrada o tuvieron que aplicar una fuerza y después ir aplicando un poquito más hasta que se empezó a mover? ¿Tuvieron que empujar algo muy pesado alguna vez? Sí, sí. Sí, ¿Sí? sí. ¿Y fue fácil de entrada? O sea, hicieron un poquito de fuerza con una sola mano y ahí se deslizó. No, había que aplicar bastante presión. Bien, ¿y qué fue lo que sintieron? Ustedes la van empujando y sigue estando quieto el objeto y después se empieza a mover. ¿Eso lo notaron? Es como que Sí, al como principio, que hasta que empiece a mover, es como que hay que ejercer más, o como requiere más fuerza. Exacto, ustedes van a ir empujando, uno trata de empujar un poquito y ahí va viendo que el objeto ese pesado, la caja llena de cosas con la que me estoy mudando o el armario, la mesa pesada que tengo que correr, va a seguir estando quieta y yo voy a tener que hacer más fuerza hasta que se empiece a mover. En ese momento en el que yo estoy haciendo fuerza y ese objeto pesado sigue quieto, yo estoy luchando contra una fuerza. ¿Contra qué fuerza voy a estar luchando yo? ¿Voy a estar luchando contra la fuerza del peso o la normal del objeto? Y contra O sea, a mí para moverlo, en ese caso, la fuerza del peso del objeto y la fuerza normal, ¿me molestan? supongo que sí, porque lo que evita que se ponga en movimiento el peso del propio objeto. Es el peso, pero medio indirectamente. ¿Contra qué ¿No es fuerza? la fricción la que nos da más resistencia, profe? Claro, pensemos, nosotros ese objeto, ¿hacia dónde está apoyado en el suelo y lo queremos llevar hacia la puerta? La fuerza del peso, ¿para dónde apunta? Hacia abajo. Hacia el centro, hacia abajo, Hacia abajo. La fuerza normal, ¿hacia dónde apunta? Hacia arriba. hacia arriba. Entonces, si yo quiero empujar eso hacia la derecha para llevarlo a la puerta, ¿la fuerza del peso y la fuerza normal me molestan? No. No, porque son iguales, cero. ellas directamente no, porque yo lo quiero desplazar hacia la derecha. Lo que están haciendo la fuerza del peso y la fuerza normal es compensarse entre sí para que ese objeto esté sin desplazamiento a lo largo del eje vertical, a lo largo del eje Y. Pero a lo largo del eje horizontal, esas dos fuerzas a mí no me molestan. La fuerza que a mí me molesta es la fuerza de fricción. Entonces, pensemos, alguna vez seguro hemos tenido que entrar a nuestra casa, a nuestro departamento, una heladera. ¿Qué hace uno? Si la quiere empujar por ahí, por el piso, es medio complicado, entonces se la pone arriba de algo, arriba de alguna sábana o de alguna cosa que tenga un menor rozamiento. Entonces ese objeto yo lo voy a poder ir deslizando mejor. ¿Bien? Entonces yo voy a tener que luchar contra la fuerza de fricción que me va a aparecer. ¿Por qué aparece la fuerza de fricción? Porque yo estoy tratando de desplazarlo hacia la derecha y la fuerza de fricción se va a oponer a ese movimiento. Mientras yo esté haciendo esa fuerza y esté quieto, voy a estar en el caso de fricción estática. Pero ¿por qué es más difícil y a mí me cuesta más mover un objeto más pesado? Está bien, no es la fuerza del peso la que me dificulta a mí el movimiento directamente, pero es la fuerza de fricción y la fuerza de fricción dijimos recién que es el coeficiente de fricción por el módulo de la normal. Y ahí, en el módulo de la normal, es donde tenemos nosotros involucrado indirectamente el módulo de la fuerza del peso.
¿sí? Entonces, por eso un objeto, cuanto más pesado sea, más difícil me va a ser a mí moverlo, porque voy a tener, ¿qué cosa? Una fuerza de fricción con un mayor módulo que me va a aparecer, ¿bien? Porque la fuerza del peso me aparece indirectamente en el módulo de la fuerza de rozamiento a través del módulo de la normal, ¿sí? ¿Hasta acá me siguieron bien? Sí, profe, o sea que siempre normal va a ser igual el módulo al peso. No siempre. Ya vamos a ver ahora un poquito más adelante que la fuerza normal puede no ser igual al peso y eso es justamente lo que a nosotros nos va a ayudar a reducir un poco esa fuerza de fricción, ¿sí? La fuerza normal va a ser igual a la fuerza del peso si estoy en un plano horizontal. Ahora, si estoy en un plano inclinado, ya la fuerza normal no es igual a todo el módulo del peso, ¿bien? Sino una parte. Entonces, lo que uno hace generalmente en maquinaria es tratar de reducir esa fuerza normal para que la fuerza de fricción que yo tenga sea la menor posible, ¿bien? Entonces, nosotros vamos a tener, a medida que yo quiero empujar este objeto hacia la derecha, me va a aparecer esa fuerza de fricción. Recordemos entonces que la fuerza contra la cual yo tengo que luchar para que eso se mueva es la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción tiene indirectamente con ella el módulo del peso, porque la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y allí está metido indirectamente el módulo del peso. ¿Bien? Pero recordemos que este objeto, igualmente de pesado, si yo lo quiero deslizar sobre un piso encerado, me va a ser mucho más fácil, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver bien que lo que a mí me molesta en tratar de mover ese objeto no es el peso de él, sino la fuerza de fricción que me va a aparecer, ¿bien? Entonces, mientras yo esté tratando de empujar ese objeto y no lo logre que se desplace, estoy en el caso de lo que es la fricción estática. Y apenas ese objeto se empieza a mover, estoy en el caso de la fricción dinámica. Quiere decir, en esos dos casos yo voy a tener fuerza de fricción. En el primero, en el estático, esa fuerza de fricción es más en módulo, es igual a la fuerza que yo estoy haciendo y entonces no lo logro desplazar al objeto y después yo voy aplicando más fuerza para tratar de vencer esa fricción y logro que se empiece a mover el objeto y entonces estoy en el caso de la fricción dinámica, ¿sí? Entonces recordemos, la magnitud de la fuerza de rozamiento o de fricción, que ya dijimos que es lo mismo, aumenta cuando aumenta el módulo de la fuerza normal. Entonces, por eso hace falta más fuerza para deslizar un objeto pesado que si ese objeto es más liviano, porque indirectamente en la fuerza normal está la fuerza del peso. Pero recordemos que no es la fuerza del peso la que a mí me molesta para tratar de desplazar ese objeto, sino la fuerza de rozamiento, porque si ese objeto yo lo llevo a una superficie donde el coeficiente de rozamiento sea menor, me va a hacer a mí mucho más fácil desplazarlo. ¿Bien? Entonces, también es importante esto, como ya habíamos dicho, la fuerza de fricción y la fuerza normal van a ser siempre perpendiculares. Entonces, en ese objeto pesado que nosotros queríamos mover, tenemos la fuerza del peso hacia abajo, la fuerza normal hacia arriba. Si yo le estoy empujando hacia la derecha, me va a aparecer esta fuerza de fricción hacia la izquierda, ¿sí? Y cuanto mayor sea el coeficiente de fricción que yo tenga, mayor va a ser la fuerza de fricción que me aparece y entonces yo voy a tener que aplicar una fuerza mayor para lograr desplazar ese objeto de la forma en que yo lo quiero desplazar, ¿sí? La distancia que yo lo quiero desplazar y la velocidad con la que yo quiero que se desplace.
Entonces, esa fuerza de rozamiento es una fuerza que hay entre dos superficies que están en contacto, que son el objeto y la superficie sobre la cual se desliza, y se opone siempre al movimiento entre ambas, que es el caso dinámico, o al inicio del desplazamiento, que es el caso estático. Entonces, esa fuerza de rozamiento siempre se va a oponer al movimiento y lo va a dificultar. Quiere decir que siempre, si yo empujo algo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento sí o sí inmediatamente me aparece hacia la izquierda. ¿Cuáles, repasemos, son las características de esta fuerza? Tiene dirección paralela a la superficie del movimiento. El coeficiente de rozamiento depende de las superficies que están en contacto. Y la fuerza máxima de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal que actúa entre las superficies de contacto. Siempre es así. La fuerza de rozamiento va a ser proporcional a la fuerza normal. El módulo de la fuerza de rozamiento va a ser el coeficiente de rozamiento por el módulo de la normal. Entonces ya vamos a ver que acomodando la normal podemos tener distintas fuerzas de rozamiento y que por ahí nos puedan parecer más simples y se opongan menos al movimiento. Entonces recordemos que esto es siempre el módulo de la fuerza de rozamiento porque ella va a ser siempre perpendicular a la normal. Entonces el módulo, si estoy en un plano horizontal, va a ser el coeficiente de fricción por el módulo del peso, o sea, la masa del objeto por la gravedad, ¿sí? Es por esto que si nosotros queremos empujar algo pesado, nos vamos a dar cuenta que algo pesado va a presentar una fuerza de fricción mayor que algo más liviano, ¿bien? Entonces recordemos de vuelta esto, si el objeto se está desplazando, estoy en un caso de fricción dinámica. Y si se mantiene en reposo, quiere decir que yo lo empujo pero no lo logro mover, estoy en el caso estático. Y ahora, ¿qué pasa si yo quiero mover algo, pero no sobre un plano horizontal como veníamos trabajando, sino que lo quiero desplazar a lo largo de un plano inclinado? ¿Qué va a pasar acá? Yo quiero mover una caja pesada, subirla a lo largo de una pendiente. Para analizar bien ese movimiento de la caja, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar las fuerzas. Exactamente, voy a tener que ver sobre ese objeto cuáles son las fuerzas que están actuando y hacer mi diagrama de fuerzas. Entonces, voy a tener la fuerza del peso que me va a apuntar siempre para abajo, siempre. La fuerza normal que me va a apuntar perpendicular a la superficie, ¿bien? La fuerza, si yo lo estoy empujando porque lo quiero subir, la fuerza que yo estoy haciendo es paralela al plano y hacia la derecha. Si no hay fuerza de fricción, yo voy a tener simplemente esas tres fuerzas actuando. El peso, la normal y la fuerza con la que yo lo estoy empujando. Entonces, si yo no tengo fuerza de fricción, la fuerza con la que yo lo empujo, ¿contra qué fuerza está luchando? Contra el peso de la caja. Contra el peso de la caja, recordemos que nada más la componente del peso paralela a la superficie, ¿sí? La componente del peso que va perpendicular a la superficie, a mí en este movimiento no me molesta porque esa componente del peso perpendicular a la superficie se encarga de compensarla la fuerza normal. Entonces, yo simplemente voy a tener que empujar para vencer la componente del peso que va paralela al plano. ¿Bien? Ahora pensemos, si yo lo empujo y tengo esa fuerza, me aparece la fuerza de fricción.
que queda acá marcada en rojo. ¿Contra qué fuerzas voy a yo tener que luchar para lograr desplazar ese objeto? Contra la fricción y del peso. Claro, a eso yo voy a tener que hacer una fuerza para lograr vencer ahora no solamente la componente del peso paralela al plano, sino también a la fuerza de fricción que va a aparecer. Entonces yo para lograr desplazar ese objeto voy a tener que hacer una fuerza bastante mayor, ¿bien? Porque yo voy a tener que luchar contra dos fuerzas, ¿sí? Si yo quiero que este objeto se logre desplazar hacia arriba con una cierta aceleración, la fuerza que yo voy a tener que hacer va a tener que ser mayor que la fuerza de fricción más la componente del peso paralela al plano. Si yo lo quiero mover y no me interesa moverlo muy rápido, sino que lo puedo llevar tranquilo con velocidad constante, bueno, la fuerza que yo voy a tener que hacer va a tener que ser igual a la fuerza de fricción más la componente del peso paralela al plano, ¿bien? Pero si lo quiero llevar con una cierta aceleración porque me interesa llevarlo rápido, y bueno, ahí voy a tener que hacer una fuerza mayor. Y entonces, la fuerza que más me va a terminar molestando es esa fuerza de fricción. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos acá la fuerza de fricción que me va a aparecer? Va a ser directamente esa fuerza de fricción, acá marcada en rojo. ¿Va a ser directamente igual a la fuerza normal? ¿Cómo, profe? Esta fuerza de fricción que me aparece, ¿va a ser como antes igual a la fuerza normal? No creo, porque es la fricción de la pendiente, no del peso. Claro, ahí está. Pero ¿qué es lo que nos cambió a nosotros ahora? ¿Qué teníamos en un plano horizontal? La gravedad. Estabilidad. Claro, ahí teníamos que en un plano Claro. horizontal teníamos a lo largo del eje Y sin desplazamiento porque la normal en módulo era igual al módulo del peso. ¿Bien? Entonces nosotros en un plano horizontal decíamos, acá tenemos el peso, tenemos la normal hacia arriba, las dos en módulo son iguales porque el objeto no se desliza en el eje vertical, y entonces nuestra fuerza de fricción era el coeficiente de fricción por la normal, que en este caso la normal es igual al peso. Entonces, en el caso este simple de un movimiento a lo largo de un plano horizontal, la fuerza de fricción me queda igual al coeficiente de fricción por el módulo del peso. Ahora, si yo me voy al caso este de un plano inclinado, la fuerza de fricción va a valer siempre el coeficiente de fricción por el módulo de la normal. Eso es siempre así. Ahora, en este caso del plano inclinado, ¿qué me cambió a mí? Que la normal ya no es igual al módulo del peso. Claro, acá el módulo de la normal va a ser distinto al módulo completo de la fuerza del peso. Entonces, en este plano inclinado, el módulo de la normal, ¿cómo piensan a priori que es? ¿Más chico, más grande que el módulo del peso? Sería igual a la componente I del peso. Claro, es igual nada más que a la componente del peso perpendicular a la superficie. Entonces, esa fuerza normal es igual, más grande o más chica que la fuerza del peso. Es igual.
es igual a la componente I del peso, pero el módulo de la normal con respecto al módulo de la fuerza peso, en este caso, ¿es igual? ¿Es más chico o es más grande? Es más chica. Es más chica porque es nada más igual a la componente del peso perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces la fuerza normal en este plano inclinado va a ser la fuerza del peso por el coseno del ángulo. Recordemos que en un plano inclinado la componente I del peso era el módulo del peso por el coseno del ángulo y la componente X del peso, la paralela a la superficie, era el módulo del peso por el seno del ángulo. Entonces, la fuerza de rozamiento en este caso del plano inclinado va a ser el coeficiente de rozamiento por el módulo de la normal, que en este caso el módulo de la normal es el módulo del peso por el coseno del ángulo. Como el coseno del ángulo es siempre menor que 1, entonces la fuerza normal a mí me queda más chica que el módulo del peso. Y entonces, fíjense qué hicimos, qué logramos. Logramos algo que es muy importante. ¿Qué tiene de diferente esta fuerza de rozamiento con la fuerza de rozamiento de un plano horizontal? Que en este caso tenemos en cuenta la inclinación, Claro. el grado del ángulo. ¿Y qué hace eso? Es esta fuerza de rozamiento con respecto a la anterior. ¿Es más grande, más chica, es igual? Si yo no tengo ángulo, la fuerza de rozamiento me queda el coeficiente de rozamiento por el módulo del peso. Ahora me aparece el ángulo y es eso mismo multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces, esta fuerza de rozamiento con respecto a la del plano horizontal, ¿es igual, más grande, más chica? Más chica. Más chica, el coseno de un ángulo nunca va a ser más grande que 1. Entonces, si tengo el módulo de antes multiplicado por un número menor que 1, me va a quedar más chico. Entonces, ¿qué logramos que es muy importante? Logramos reducir esta fuerza de rozamiento. ¿Bien? Entonces, cuando yo logro reducir la fuerza normal, logro reducir la fuerza de rozamiento. Fíjense que ahora el peso de ese objeto a mí me molesta para moverlo, pero no me molesta tanto como si estuviese en el caso de un plano horizontal. ¿Bien? Entonces, la clave cuando yo tengo fuerza de rozamiento y quiero tener un movimiento eficiente es ver si puedo reducir esa fuerza de fricción. ¿Cómo voy a reducir esa fuerza de fricción? Reduciendo la fuerza normal. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta en la fuerza de fricción? Su coeficiente de fricción, que va a depender siempre del objeto y de la superficie en la que estemos, ¿sí? Por eso no es lo mismo mover algo sobre una alfombra que sobre un piso encerado, ¿sí? No depende únicamente del objeto, depende del objeto y de la superficie con la que está en contacto. No tiene unidades ese coeficiente de fricción y siempre el valor es menor que 1, ¿bien? Entonces, tengan en cuenta eso, si ustedes en algún ejercicio tienen que calcular, les pide determinar ese coeficiente de fricción, bueno, estén atentos a que eso les tiene que dar siempre menor que 1. Entonces, acá veamos. Repasemos un poquito. Si yo tengo un objeto que está simplemente quieto, apoyado y no se aplica ninguna fuerza, las únicas fuerzas que van a estar son el peso y la normal. Acá, ¿tengo alguna fuerza de fricción actuando? No. No.
el objeto está quieto, nadie lo está empujando, nadie está tratando de que se mueva. Entonces, si bien hay un coeficiente de fricción entre el objeto y la superficie, no aparece la fuerza de fricción porque no hay nadie que quiera provocar movimiento en este objeto. Ahora, si yo empiezo a tirar de ese objeto para desplazarlo, ahí sí me va a aparecer la fuerza de fricción. Si estoy en el caso estático, que quiere decir que yo tiro del objeto, pero no logro moverlo porque no logro mover esa fuerza de fricción, entonces voy a tener un caso de fricción estática. Yo empiezo a tirar, pero esto no se mueve por la fuerza de fricción que me aparece en el sentido contrario. Ahora, yo lo que voy a hacer para mover eso es ir tirándolo cada vez más fuerte hasta que ese objeto justo se va a empezar a deslizar. Entonces, en el momento de ese límite en que está quieto y se está por empezar a deslizar, estoy todavía en el caso de la fricción estática. Y la fuerza de fricción que voy a sentir es el coeficiente de fricción estático por el valor de la fuerza normal. Ahora, si yo ya logro tirar de ese objeto y que se empiece a mover, ya estoy en el caso de la fricción dinámica o también que la van a encontrar como fricción cinética, quiere decir que ya hay un movimiento. Entonces, la fuerza de fricción que me aparece es el módulo de fricción dinámico o cinético, que es lo mismo, por el módulo de la normal. Entonces, ahora veamos un ejemplo de qué pasa cuando yo quiero mover un objeto y también después cómo podemos hacer para ganarle un poquito a la fuerza de fricción y lograr reducir esa fuerza normal como dijimos recién. Entonces, pensemos, uno quiere mover una caja que pesa 500 newton y lo estoy haciendo en un plano horizontal. Para comenzar a moverla, yo tengo que tirar con una fuerza de 230 newton. Quiere decir que si yo tiro con una fuerza más chica, esa caja no la voy a poder mover. Pero una vez que la caja se comienza a mover, puedo mantenerla moviéndose a velocidad constante con una fuerza menor de 200 newton. Entonces me pide cuáles son los coeficientes de fricción estática y de fricción cinética. ¿Bien? Porque en este caso vamos a tener de los dos. Yo empiezo a tirar con una fuerza que para que se pueda empezar a mover tiene que ser de 230 newton. Quiere decir que si yo tire con menos no lo puedo mover. O sea que si justo se empieza a mover con 230 newton, quiere decir que ahí estoy en el caso en que le estoy ganando al coeficiente de fricción estático. Y una vez que ya lo puedo empezar a mover, simplemente tiro con una fuerza de 200 newton. Ahí ya estoy en el caso dinámico. Entonces, antes de empezar a resolver esto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Un diagrama de fuerzas. Un diagrama de cuerpo libre. Exactamente, tengo que identificar cuáles son las fuerzas que van a estar actuando y hacer mi diagrama de fuerzas para ya ahora sí comenzar a resolver el problema. Entonces, al principio, cuando yo todavía no logro mover la caja, sino que tiro con esa fuerza para poder empezar a moverla, voy a tener la fuerza del peso hacia abajo, la fuerza normal hacia arriba, la fuerza con la que yo la tiro hacia la derecha de 230 newton y la fuerza de fricción, que en este caso estática, que me va a aparecer hacia la izquierda. Ahora, en el caso en el que yo ya la logro mover, voy a tener la fuerza del peso hacia abajo, la fuerza normal hacia arriba, la fuerza con la que lo tiro hacia la derecha y la fuerza de fricción que me va a aparecer hacia la izquierda y en este caso es la fuerza de fricción dinámica.
O sea que en el primero y en el segundo caso, a mí me están actuando en total 4 fuerzas sobre ese objeto. Bien, en este caso, en los dos, siempre voy a tener, como estoy en un plano horizontal y estoy tirando con una fuerza que va paralela al eje X, voy a tener que siempre la normal va a ser igual al peso. Bien, entonces vamos empezando a ver qué pasa con cada uno de ellos. En este primer caso, si el objeto tiene estas 4 fuerzas aplicadas, pero me dicen que todavía no se mueve. La suma de todas estas 4 fuerzas, ¿cuánto me tiene que dar? Igual a 0. Igual a 0. Bien. En este segundo caso, donde me dicen que yo tiro con esa fuerza y logro que se mueva, pero se mueve con velocidad constante. La suma de estas 4 fuerzas, ¿cuánto me tiene que dar? Distinto a 0. Me dicen que se mueve con velocidad constante. Igual 0. Igual a 0. En los dos casos, la suma de todas las fuerzas me va a dar igual a 0, porque en el primero está en reposo y en el otro yo lo muevo pero con velocidad constante. No tiene aceleración esa caja. Entonces, lo que yo ya me doy cuenta antes de empezar a resolver es que la fuerza de fricción me va a dar distinta, porque acá tengo una fuerza de 230 newton y acá tengo una fuerza de 200 newton. Entonces, antes de empezar a calcular nada, ¿cuál de las dos fuerzas les parece que me va a quedar más chica? ¿La del caso estático, donde tiro con 230 newton, o la del caso dinámico, donde tiro con 200 newton? La segunda. En la segunda. Entonces ya vayamos pensando en esto. Una vez que yo logré vencer la fuerza de fricción y ese objeto se comenzó a mover, después a mí me va a costar menos hacer que se mueva, porque voy a poder lograr que se esté moviendo con una fuerza aplicada más chica que la que apliqué inicialmente. ¿Bien? Entonces, vayamos pensando ya de verdad cuánto esta fuerza de fricción afecta al movimiento que tengo. Y cuando veamos trabajo, vamos a ver cuán importante es esta fuerza de fricción y por qué queremos lograr reducirla, porque esta fuerza de fricción nos quita mucho del trabajo útil de la máquina que estamos utilizando. Y perder trabajo útil implica perder plata. ¿Bien? Entonces vayamos viendo este primer caso. En este primer caso, que es lo que está acá arriba, yo a lo largo del eje X, ¿qué fuerzas tengo aplicadas? Tengo aplicada la fuerza con la que yo lo tiro a la derecha y la fuerza de fricción que va hacia la izquierda. Como esta fuerza de fricción va hacia la izquierda, yo le coloco el signo menos. Entonces, habíamos dicho que la suma de todas las fuerzas me tenía que dar igual a 0. Entonces, a lo largo del eje X, yo tengo que la suma tiene que ser igual a 0. O sea, que la fuerza que me quedó a mí de fricción es igual a la fuerza con la que yo lo tiro de 230 newton. ¿Sí? A lo largo del eje Y voy a tener lo que ya sabemos, que es como estoy en un plano horizontal y no hay ninguna componente de fuerza a lo largo del eje vertical, extra más que la fuerza del normal y la fuerza del peso, lo que voy a tener es que la fuerza normal compensa ella sola toda la fuerza del peso. Entonces, si el peso es de 500 newton, la fuerza normal también va a ser igual a 500 newton. Entonces, el valor ahora para ver cuánto vale el coeficiente de fricción estático, si yo ya tengo cuánto vale la fuerza de fricción, que es 230 newton, y cuánto vale la fuerza de la normal, que es 500 newton, yo ya puedo saber entonces cuánto vale el coeficiente de rozamiento, porque el coeficiente de rozamiento ya sabemos que está dentro de la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal.
Entonces, ese coeficiente de rozamiento será igual a la fuerza de rozamiento dividido la fuerza normal, ¿sí? Entonces me quedaron coeficiente de rozamiento de 0,46. Fíjense que en una primera observación es un valor esperable porque es más chico que 1, ¿bien? Si nos hubiese quedado más grande que 1, tendremos que haber repasado porque un coeficiente de rozamiento no puede ser más grande que 1. Y recuerden que el coeficiente de rozamiento no tiene unidades porque es el cociente entre dos fuerzas que están en Newton. Entonces me queda una cantidad sin dimensión. ¿Bien? ¿Hasta acá está bien? Sí, profe, ¿qué significa la S en la fuerza de fricción? Este, que es el caso estático, es para diferenciar la fuerza de fricción estática de la dinámica. Y ahora, cuando ya la caja se está moviendo, cuando yo ya logro desplazarla, voy a tener de vuelta la fuerza del peso para abajo, la fuerza normal para arriba, la fuerza con la que yo lo tiro de 200 newton hacia la derecha y la fuerza de fricción hacia la izquierda. Denme un segundito que enchufo la compu, que se me está por acabar la batería. Y ahí seguimos. Acá estamos y de paso me fijo si hay alguien pidiendo entrar. No. Bien, recuerden que si me quieren preguntar algo, no escriban en el chat, me tienen que preguntar hablando porque cuando estoy presentando yo ya no veo la pantalla del Meet, ¿sí? Entonces, volvemos acá. Estoy en el caso en que yo ya logré mover, desplazar la caja. Entonces, las fuerzas que voy a tener son como antes, la fuerza del peso hacia abajo, la fuerza normal hacia arriba, la fuerza con la que yo lo tiro a lo largo del eje X y la fuerza de fricción que me parece a lo largo del eje X en sentido contrario. Como esto se está moviendo la caja con una velocidad constante, quiere decir que la suma de todas estas cuatro fuerzas me tiene que dar igual a 0. Y esta suma de fuerzas, recordemos que las fuerzas son vectores, entonces las tenemos que sumar como vectores componente a componente. Entonces, a lo largo del eje Y, yo simplemente voy a tener la fuerza normal y la fuerza del peso, y a lo largo del eje X voy a tener la fuerza con la que yo lo tiro y la fuerza de fricción. ¿Bien? Entonces, a lo largo del eje X tengo la fuerza con la que yo lo tiro, que queda positivo porque lo tiro hacia la derecha, y la fuerza de fricción que queda con un signo menos porque aparece hacia la izquierda. Entonces me queda igual a 0 y entonces resulta que la fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza con la que yo lo tiro de 200 newton. Y a lo largo del eje Y tengo, como en el caso anterior, que la fuerza normal y la fuerza del peso van a quedar iguales en módulo. Entonces la fuerza normal será de 500 newton igual al módulo del peso. Y la fuerza de fricción acá me quedó de 200 newton. Entonces, estos 200 newton van a ser iguales al coeficiente de fricción que yo tenga por los 500 newton. Entonces, ese coeficiente de fricción, en este caso dinámico que ya se está moviendo, va a ser de 200 newton dividido 500 newton. Y me da de 0,40. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esto.
que es más fácil mantener esa caja en movimiento que comenzar a mover la caja. Por eso el coeficiente de fricción cinético o dinámico es menor que el coeficiente de fricción estático. Por eso yo les había preguntado hace un rato si alguna vez al tratar de mover un objeto pesado no sintieron primero que tenían que hacer bastante fuerza para lograr que se desplazara, pero que una vez que se empezó a mover, ya esa fuerza que tenían que hacer era más chica. Eso lo sintieron, ¿no? Sí. ¿Sí? O sea, uno tiene que hacer una fuerza importante para lograr desplazar ese objeto pesado. Pero una vez que ese objeto pesado ya se empezó a mover, me es más fácil a mí mantener ese movimiento. Tengo que hacer una fuerza más chica que empezar a moverlo. Ahora, vamos a ver si hay alguna forma en que nosotros le podamos ganar un poquito a la fuerza de fricción. Que podamos tener una fuerza de fricción más chica. ¿Eso les parece que puede ser posible lograr tener una fuerza de fricción más chica? Sí. Sí, ¿qué habíamos visto como ejemplo en el plano inclinado? En el plano inclinado la fuerza de fricción me quedaba más chica que en el plano horizontal. ¿Por qué me quedaba más chica? Porque el módulo de la fuerza normal ya no era igual al módulo del peso, sino simplemente a la componente vertical del peso. Ahora, si yo estoy en un plano horizontal, ¿tengo alguna forma de tener una fuerza de fricción más chica? ¿Tengo alguna forma de achicar la normal? Si no hay ninguna fuerza que aparezca a lo largo del eje Y, ¿quién es la fuerza que se encarga de compensar a la fuerza del peso? Lo que nosotros hagamos. A lo largo del eje Y, ¿qué fuerza compensa a la fuerza del peso? La normal. La normal. Si no hay ninguna fuerza que yo aplique a lo largo del eje Y, la que se tiene que bancar toda la fuerza del peso es la fuerza de la normal. Ahora, ¿qué pasa si aparece otra fuerza a lo largo del eje Y? ¿Eso le ayudaría un poquito a la normal? Una fuerza que me apunte hacia arriba, ¿no? No hacia abajo, porque ahí le voy a agregar más a la fuerza del peso. Si yo de alguna manera logro tener una fuerza que me vaya en el eje vertical, hacia arriba, ¿eso a la normal la va a ayudar o no se va a dar cuenta? Sí, le va a ayudar. Sí la va a ayudar. ¿Y por qué la va a ayudar? Porque en ese caso ya no va a ser la fuerza normal la única que tenga que compensar a la fuerza del peso. Va a tener una ayudita extra. Entonces, pensemos que queremos mover la misma caja del ejemplo anterior, pero en vez de empujarla directamente hacia la derecha, le atamos una cuerda y la tiramos con un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Entonces me dicen qué fuerza tengo que aplicar para mantener a esa caja en movimiento con velocidad constante. Y me preguntan si esto va a ser más fácil o más difícil que tirar horizontalmente. Vamos a estar en el mismo caso de que la caja pesa 500 newton y como ya la logramos mover, el coeficiente de rozamiento que vamos a tener es el dinámico que calculamos recién, que era de 0,4. Entonces, el problema es el mismo, mover la misma caja, pero en vez de empujarla simplemente hacia la derecha, la vamos a llevar hacia la derecha arrastrándola, pero con un ángulo de 30 grados sobre el horizontal. Y lo que me va a pedir a mí
es calcular con qué fuerza voy a tener que tirar yo para poder mover esa caja y si eso me va a resultar más fácil o más difícil que hacerlo de manera horizontal. Entonces, lo que tenemos que ver es primero que la caja esté en equilibrio, porque la velocidad es constante. Entonces, de nuevo, voy a tener que la suma de todas las fuerzas que me aparezcan va a tener que ser igual a 0, ¿sí? Y la caja está en movimiento, entonces a mí me va a aparecer el tipo de fuerza de fricción que voy a tener, es la fuerza de fricción cinética o dinámica, y lo que yo quiero calcular es con cuánta fuerza la tengo que tirar yo a la caja. Entonces yo le ateo una soga y la tiro con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. ¿Alguna vez trataron de desplazar algo de esta manera? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Fue más fácil o más difícil que si trataban de hacerlo tirándolo directamente hacia la derecha? Más fácil. Bien, o sea, pensemos nosotros que tenemos la caja esta atada con una soga y la queremos nosotros desplazar. Intuitivamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos directamente a tirar de la soga hacia la derecha o nos la vamos a poner al hombro y la vamos a tratar de arrastrar así? Intuitivamente, sin pensar, si yo tengo algo bien pesado, ¿qué hago con eso? ¿Me paro de frente y tiro con la soga hacia la derecha nada más? ¿O me llevo la soga al hombro y voy caminando con la soga al hombro? Con la soga al hombro. Bien, y eso lo hacen porque les resultaría más cómodo llevarlo de esa manera. ¿Por qué lo harían de esa manera? Claro, ahí está. A mí me va a costar menos llevarlo así. Intuitivamente yo voy a tratar de llevarlo así, porque tal vez primero si uno prueba de llevarlo nomás arrastrándolo hacia la derecha, voy a ver que me va a costar. Intuitivamente voy a tratar de levantar la soga para ponérmela al hombro y empezar a caminar y así voy a ver que me es más fácil. ¿Y por qué me va a hacer eso más fácil? Por lo que dijiste vos recién, me va a aparecer una fuerza a lo largo del eje vertical. Entonces, ¿cuántas fuerzas voy a tener actuando? Voy a tener como antes 4 fuerzas. Voy a tener la fuerza del peso que va hacia abajo, es un plano horizontal, entonces me va tranquilita la fuerza del peso hacia abajo, la fuerza normal me va hacia arriba. La fuerza con la que yo lo tiro ahora no va a lo largo del eje X, sino que va con esta inclinación de 30 grados con respecto al eje X y me aparece la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, ¿a lo largo de qué eje me va a aparecer? Del eje X. A lo largo del eje X. En lo que respecta a dirección, a la fuerza de fricción, ¿le interesa que esta fuerza se esté tirando con un cierto ángulo? no, Creo que no. No, o sea, el que yo tire esta fuerza con un ángulo de 0, de 30 o de 50, ¿va a hacer que cambie la dirección de la fuerza de fricción? no. No. La dirección de la fuerza de fricción no me va a cambiar para nada. La dirección, o sea, la fuerza de fricción siempre está en la misma dirección del desplazamiento y en sentido contrario. Es decir, que si el desplazamiento es a lo largo del eje X hacia la derecha,
la fuerza de fricción me va a aparecer a lo largo del eje X hacia la izquierda, ¿sí? Sin importar con qué ángulo tire yo la caja para moverla. Si la caja se mueve a lo largo del eje X, la fuerza de fricción me aparece a lo largo del eje X. Entonces, ahora, yo voy a tener la fuerza del peso, la fuerza normal, la fuerza con la que yo lo tiro con este ángulo y la fuerza de fricción. ¿Qué cambió ahora? ¿Qué fuerzas voy a tener yo a lo largo del eje X? La fuerza de fricción y el componente X de la fuerza de... Exacto. A lo largo del eje X voy a tener esta fuerza de fricción y la componente X de la fuerza con la que yo tire. Y a lo largo del eje Y, ¿qué fuerzas voy a tener? La fuerza del peso, la normal y la tensión en I. Claro, a lo largo del eje Y me van a aparecer a mí 3 componentes de fuerza. Voy a tener el peso, que tiene todo componente I para abajo, la normal, que tiene todo componente I para arriba, y la fuerza de tensión, su componente I, que apunta hacia arriba. Entonces, el objeto este, a lo largo del eje Y, ¿tiene desplazamiento? ¿A lo largo de qué eje lo estoy moviendo yo? Del eje X. Del eje X. Entonces, a lo largo del eje Y, ¿tiene algún desplazamiento? No. Entonces, la suma de fuerzas a lo largo del eje Y, ¿cuánto me tiene que dar? 0. Me tiene que dar igual a 0. Ahora, si la suma me tiene que dar igual a 0, tengo el peso para abajo y la normal para arriba y la componente de la tensión en I para arriba. La fuerza normal es la única fuerza que va a compensar a la fuerza del peso. No, la fuerza del peso también. No, ¿qué fuerza la ayuda en este caso a la fuerza normal? La va a ayudar la componente I de la fuerza de la tensión con la que yo estoy tirando. Entonces, ahora resolvamos lo que nos piden. Yo tengo estas 4 fuerzas, como esto se está moviendo con velocidad constante, la suma de estas 4 fuerzas me tiene que dar igual a 0, entonces vamos a ver qué tengo a lo largo del eje X y qué tengo a lo largo del eje Y. A lo largo del eje X tengo la componente de la fuerza con la que yo lo tiro, que va a ser el módulo de la fuerza por el coseno de 30, más la fuerza de fricción con signo negativo, porque me apunta hacia la izquierda, y entonces lo que yo tengo es que esta componente horizontal con la que yo lo estoy tirando va a ser igual al módulo de la fuerza de fricción, ¿sí? Que la fuerza de fricción será el coeficiente de fricción que yo tengo por el módulo de la normal. Entonces, lo que yo tengo que averiguar ahora es cuánto vale la fuerza normal. Entonces, miremos qué tengo a lo largo del eje Y. Voy a tener la componente I de la fuerza con la que yo tiro, que es el módulo por el seno de 30, más la fuerza normal, más la fuerza del peso, que va con signo menos porque apunta hacia abajo, y esto es igual a 0. Entonces, en este caso, la fuerza normal me queda igual a la fuerza del peso menos la componente I de la fuerza con la que yo estoy tirando. ¿Bien? Fijémonos que si la fuerza con la que yo estoy tirando fuese nada más horizontal, este término no estaría y la normal me quedaría igual al peso. Tirándolo
con esa fuerza, con el ángulo de 30 grados, lo que yo logro es que la fuerza normal ahora sea igual al peso menos la fuerza con la que yo lo tiro por el seno del ángulo. Entonces, ¿qué logré yo en este caso? Logré reducir la fuerza normal. ¿Bien? Entonces, si yo logro reducir la fuerza normal, quiere decir que yo logro reducir ¿qué cosa? La fuerza de tiro. La fuerza de tiro es la que yo estoy haciendo. ¿Qué logré reducir reduciendo la fuerza normal? La fricción. Logré reducir la fuerza de fricción. O sea que logré algo que es muy importante. Gracias a esto, yo logro tener una fuerza de fricción que sea más chica. ¿Bien? Y si yo logro una fuerza de fricción que sea más chica, a mí, ¿me va a ser más fácil o más difícil tirarlo? Más fácil. Me va a ser más fácil, ¿sí? Porque voy a tener que luchar contra una fuerza más chica. Entonces, fíjense que lo que a nosotros nos piden es calcular la fuerza con la que yo lo tengo que tirar en este caso para que se mueva con velocidad constante, o sea, el módulo de esta fuerza, y el coeficiente de fricción que me va a aparecer. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? El coeficiente de fricción, no, la fuerza normal. Voy a necesitar la fuerza normal. ¿Qué tengo que hacer yo en este caso? Voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Puedo resolver de acá para calcular la tensión y el módulo de la normal? Usando estas dos ecuaciones, ¿lo puedo hacer? Sí. Sí, esto es nada más matemático. O sea, yo tengo dos ecuaciones y en las dos ecuaciones tengo el módulo de T, que es el que quiero, y el módulo de la fuerza normal. Entonces, una cosa posible que se puede hacer, esto después lo hacen tranquilos ustedes, es tomar esta, decir que el módulo de la normal por el coeficiente de fricción es igual al módulo de la fuerza de tensión por el coseno de 30, pero reemplazando acá el valor este de la normal, ¿bien? Que es lo que está puesto acá. El módulo de la fuerza de tensión por el coseno de 30 es igual al coeficiente de fricción por el módulo de la normal y escribo el módulo de la normal tal cual me salió a mí a lo largo del eje X, ¿bien? Entonces, de acá yo despejo cuánto vale la fuerza de la tensión, que es la única incógnita que me va a quedar. Entonces, resolviendo esto, me va a quedar que la fuerza de tensión es de 188 newton. Recordemos en el problema donde lo tirábamos de manera horizontal. ¿Cuánto me quedaba a mí? ¿Con qué fuerzas me decían que lo estaba tirando? Lo estaba tirando para empezar a moverlo con una fuerza de 230 newton y después cuando lo lograba mover me decían que tenía una fuerza de 200 newton. Pero ahora, moviéndolo, tirándolo con un ángulo, logro mantener el movimiento con una fuerza más chica, con una fuerza de 188 newton. Entonces, fíjense qué importante que es reducir esa fuerza de rozamiento, porque quiere decir que yo puedo mantener el movimiento de esa caja, pero aplicando una fuerza más chica, ¿sí? Ahora, si nosotros ya tenemos cuánto vale este valor de la fuerza de tensión, puedo despejarlo, por ejemplo, poniéndolo acá
y me despejo cuánto vale el valor de la fuerza normal. Y el valor de la fuerza normal que me va a quedar es de 406 newton. Recordemos que en el caso donde yo lo tiraba con una fuerza nada más con componente horizontal, el valor de la fuerza normal me quedaba igual al valor del peso, que era de 500 newton. Entonces yo en este caso logré reducir el valor de la fuerza normal, que me quedó de 406 newton, ¿sí? Más chica que la fuerza normal original de 500 newton. ¿Por qué? Porque ahora a la fuerza normal la ayuda la componente vertical de la fuerza que yo aplico para compensar a la fuerza del peso. No se las tiene que arreglar sola, sino que tiene esa ayuda extra. Entonces tengo una fuerza normal más chica. Esa fuerza normal más chica implica que la fuerza de fricción que me va a aparecer va a ser menor. Entonces yo lo puedo tirar con una fuerza más chica que en el caso horizontal, ¿sí? Entonces, la fuerza normal es más chica en módulo que el peso de la caja, que era de 500 newton, porque la componente vertical de la tensión de la caja apunta hacia arriba y la ayuda a la fuerza normal. Entonces, la fuerza que yo necesito para tirarlo es menor que la fuerza original de 200 newton que tenía que hacer para lograr mantener el movimiento, ¿sí? Entonces pensemos cuán importante es la fuerza de rozamiento, cuánto impacta en la fuerza que yo tengo que hacer y cómo me las puedo ingeniar yo para tratar de que esa fuerza de rozamiento sea más chica y así a mí me cueste menos, ¿sí? Siempre pensando en que esa fuerza cada vez más chica de fricción va a impactar después, cuando veamos trabajo, que esa fuerza me va a quedar menor y entonces voy a perder menos trabajo, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿Seguimos? Bien. ¿Sí? Entonces, nosotros logrando reducir esa fuerza de fricción, lo que logramos hacer es, ¿qué cosa? Nosotros logramos reducir la fuerza normal, reducimos la fuerza de fricción. Reduciendo esa fuerza de fricción, ¿qué conseguimos en este caso? Conseguimos poder mover la caja con una fuerza menor, ¿sí? Ahora lo que nos interesa es eso, que la podemos ir moviendo con una fuerza menor. Y ya vamos a ver que después eso nos impacta en el trabajo que nosotros podamos obtener, ¿sí? En el trabajo útil que podamos obtener, porque esa fuerza de fricción a mí me resta trabajo útil de la fuerza que yo esté haciendo. Entonces, me va a interesar mucho poder contrarrestar esa fuerza de fricción. Entonces, prueben de hacer este mismo problema, pero en vez de poner un ángulo de 30 grados, prueben poniendo un ángulo más chico, por ejemplo, de 22 grados, y fíjense cuánto les da en ese caso la fuerza normal y la fuerza de tensión con lo que van a tener que tirarlo, ¿sí? ¿Hasta acá quedó claro todo? ¿Sí? ¿Hay algo que quieran repasar? ¿No? Entonces seguimos. En la parte de movimiento, también nos interesa ver otra cantidad, ya que sabemos que el movimiento de un objeto lo origina una fuerza, lo origina o lo cambia al movimiento de una fuerza, o sea, una fuerza puede hacer que algo se empiece a mover
o hacer que algo cambie su velocidad o su dirección de movimiento. ¿Bien? Entonces, nosotros el movimiento lo describimos mediante ¿qué cosas? Mediante la aceleración, mediante la velocidad y mediante la posición, ¿sí? Viendo esas tres cantidades, que son todas vectores, podemos identificar y describir completamente el movimiento de un objeto. Pero también hay otra cantidad que es importante, que es lo que se llama la cantidad de movimiento. Y esta cantidad de movimiento, al igual que la aceleración, la velocidad y la posición, es un vector. Y cómo se determina la cantidad de movimiento es la masa del objeto por la velocidad, ¿sí? Entonces, como la velocidad es un vector, esto que es la cantidad de movimiento también será un vector. ¿Y qué unidades va a tener ese vector? Va a tener las unidades de masa por velocidad, o sea, de kilogramos por metros sobre segundo. ¿Bien? Esta cantidad de movimiento es algo muy importante a tener en cuenta si yo quiero lograr un cambio en el movimiento de ese objeto. Supongamos que algo se va moviendo hacia la derecha y yo quiero que eso cambie su movimiento y se mueva hacia la izquierda. Si ese objeto es más pesado, a mí me va a costar más cambiar el movimiento que si es más liviano, si su masa es menor. Sí. Sí, ¿por qué? Porque yo voy a tener que cambiar esta cantidad, que es la cantidad de movimiento, que es la masa por la velocidad, que es un vector que apunta en la misma dirección que la velocidad. Pero si ese objeto tiene una masa importante, a mí me va a costar una fuerza mayor cambiarle la dirección de ese movimiento. ¿Sí? Entonces, la fuerza que yo aplique en ese movimiento va a generar un cambio en la cantidad de movimiento. Ese cambio puede ser nada más en módulo, es decir, le cambio la velocidad simplemente a ese movimiento, lo hago más rápido o más lento, o puede ser que le cambie también el sentido de movimiento. Entonces, la fuerza que se aplica en total por el tiempo que dura la fuerza aplicada es igual a ese cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, ustedes vieron, por ejemplo, en un partido de tenis. ¿Qué van haciendo los jugadores? Le van pegando a la pelota con la raqueta, ¿bien? ¿Y qué están haciendo ellos en ese momento? Ellos están haciendo a través de la raqueta, ejerciendo una fuerza que lo que hace es cambiar la cantidad de movimiento de la pelota. O sea, una pelota que se va moviendo hacia la derecha, ellos hacen que se mueva hacia la izquierda. Entonces, después piensan cuánta fuerza en realidad están ejerciendo ellos. Ahora ya vamos a ver un ejemplo más o menos parecido. Entonces, también la idea intuitiva de esta cantidad de movimiento es que depende tanto de la masa del objeto como de la velocidad. Entonces, si tenemos dos objetos que van los dos a la misma velocidad, pero uno tiene una masa mucho mayor que el otro, ¿cuál va a ser más difícil de detener? Tenemos los dos que van a 100 km por hora, un camión grande con acoplado o un autito. ¿Cuál de los dos tiene que aplicar los frenos de manera más urgente para frenar? El camión porque tiene mayor masa. Claro, entonces, este vehículo que tiene una masa más grande le va a costar más frenar que a este auto, ¿sí? Entonces, no importa únicamente la velocidad en lo que respecta a la cantidad de movimiento, sino la masa del objeto. Dos objetos con la misma velocidad, pero que tienen distinta masa,
hay uno que va a tener una cantidad de movimiento mucho mayor que la del otro. Entonces también lo pensemos de esa manera. Si alguien va a chocar, ¿contra quién es peor chocar? ¿Contra este camión grande o contra este auto? Contra el camión. ¿Por qué? Porque el camión trae una cantidad de movimiento mucho mayor que la del auto. Entonces nosotros nos enfrentamos a eso, a la cantidad de movimiento que trae este camión. ¿Bien? Entonces acá veamos un ejemplo de cuál es la fuerza que queda aplicada en el caso en el que cambia una dirección de movimiento. Entonces tenemos el caso de una pelota que golpea contra una pared. Cuando hacemos el pelota frontón y vamos tirando la pelota contra la pared. Entonces tenemos una pelota de 0,4 kilogramos que se tira contra una pared y va moviéndose hacia la izquierda a 30 metros sobre segundo y rebota hacia la derecha a una velocidad de 20 metros sobre segundo. Entonces pide calcular el impulso de la fuerza sobre la pelota durante el choque y si la pelota está en contacto con la pared durante 0,01 segundos, ¿cuál va a ser la fuerza horizontal media que la pared ejerció durante el impacto? ¿Bien? Porque pensemos ahí qué está pasando. La pelota va llegando con una cierta velocidad, golpea la pared y sale rebotando con una velocidad. ¿Qué hizo la pelota? Cambió su dirección de movimiento. ¿Pero por qué cambió la dirección de movimiento? ¿Qué tuvo que haber para que se produzca un cambio en la dirección de movimiento? Una fuerza que se estuvo aplicando en la interacción que tiene contra la pared. Exacto, muy bien. Para que se produzca ese cambio en la dirección de movimiento, tiene que haber una fuerza. ¿Y quién va a hacer esa fuerza? El par de acción-reacción que tiene con la pared sería... Exacto. El que hace la fuerza, el encargado de ejercer esa fuerza, va a ser la pared. Es la fuerza que le vuelve a la pelota apuntando hacia el otro lado. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo la pelota que tiene 0,4 kilogramos que viene viajando hacia la izquierda para golpear contra la pared y va con una velocidad de 30 metros sobre segundo. Como va hacia la izquierda, le ponemos el signo menos, pega en la pared y rebota con una velocidad de 20 metros sobre segundo hacia la derecha. Entonces, va esa fuerza con un signo positivo. Entonces la pelota viene viajando primero hacia la izquierda con una velocidad de 30 metros sobre segundo, sentido negativo, y después sale con una velocidad de 20 metros sobre segundo, sentido positivo. ¿Qué pasó? La pelota viene viajando acá y trayendo su cantidad de movimiento. ¿Qué trae en esa cantidad de movimiento? Trae la masa y trae la velocidad. Esa cantidad de movimiento que viene hacia la izquierda después termina yendo hacia la derecha. ¿Bien? Ese cambio en la cantidad de movimiento de la pelota lo originó la fuerza que aparece al interactuar contra la pared. Entonces, primero, como dijimos, la velocidad tiene un signo negativo porque apunta hacia la izquierda y después la velocidad tiene un signo positivo que apunta hacia la derecha. Eso ya nos dice que ese cambio en la dirección de movimiento se debe a una fuerza aplicada. Entonces ya tenemos que tener presente de que en ese movimiento va a aparecer una fuerza que va a hacer que cambie no solo el módulo de la velocidad, sino la dirección de movimiento. Entonces, ¿cuál es el impulso total que va a haber? Es el cambio en esa cantidad de movimiento. Es decir, qué cantidad de movimiento tiene la pelota al final menos la cantidad de movimiento que tiene la pelota al inicio. Entonces, la cantidad de movimiento que tiene la pelota al inicio es la masa por la velocidad, que tiene signo negativo. Entonces, la pelota
va llegando a la pared con una cantidad de movimiento de menos 12 kilogramos por metro sobre segundo. Y después del choque contra la pared, la pelota sale hacia la derecha con una cantidad de movimiento que es de 0,4 metros por 20 metros sobre segundo. Entonces, el cambio en esa cantidad de movimiento me queda de 20 kilogramos metros sobre segundo, ¿sí? Porque comenzó con una cantidad de movimiento de menos 12 y terminó con una cantidad de movimiento de 8. Entonces, la cantidad de movimiento final 8 menos la cantidad de movimiento inicial, que es menos 12, hace que el cambio en la cantidad de movimiento de la pelota sea de 20 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, si yo divido esa cantidad de movimiento por el tiempo con el cual interactúa en la pared, me queda que la pared ejerció una fuerza de 2000 newton para lograr cambiar el sentido de movimiento de la pelota. Pensemos que es una fuerza bastante grande la que hace la pared. Recordemos que hace un rato estábamos viendo un ejercicio donde había que mover una caja pesada y esa caja pesada era de 500 newton. Ahora la pared esta, fíjense que es una fuerza 4 veces mayor que el peso de esa caja para lograr cambiar la cantidad de movimiento. Bien, entonces por eso pensemos, ahora cuando veamos un partido de tenis, ¿cuáles son las magnitudes de las fuerzas involucradas en ese partido? Piensen cuánta fuerza está ejerciendo una raqueta de tenis para lograr cambiar el sentido de movimiento de una pelota, ¿sí? Entonces, tengamos eso en cuenta y ahí vamos a todavía admirar más a los tenistas para ver cómo logran ellos cambiar la dirección de movimiento y hacer que la pelota vaya a donde ellos quieren y con la velocidad que ellos quieren, ¿sí? ¿Quedó alguna duda? ¿No? También pensemos en esto. Si alguien va manejando el auto y va rapidísimo, va a 200 kilómetros por hora, va por la ruta y va distraído y tiene un camión adelante detenido que no lo logra ver. Él va viajando y piensa más o menos cuál es el peso en toneladas de un auto. Va con esa velocidad alta. Impacta con el camión. La cantidad de movimiento final que tiene, ¿cuál va a ser? 0. 0. Pero trae una cantidad de movimiento antes bastante grande. El cambio en la cantidad de movimiento fue entonces muy importante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que recibió una fuerza terriblemente grande, ¿sí? Por eso también es muy importante tener en cuenta cuando uno ve en un vehículo la masa que tiene el vehículo y la velocidad con la que yo voy, porque ante cualquier accidente yo voy a tener un cambio en mi cantidad de movimiento y eso va a implicar que yo voy a sentir una cierta fuerza, ¿sí? ¿Quedó alguna duda de algo de lo que vimos hoy? ¿No? ¿Estamos bien hasta ahora? Bueno, les vamos a adelantar un poquito del tema de trabajo y ya terminamos. Les habían adelantado que a nosotros nos importaba la fuerza de rozamiento para ver cuánta cantidad de trabajo útil podíamos nosotros llegar a aprovechar, ¿sí? Entonces, cuando empiecen la semana que viene, estas van a terminar con los ejercicios de dinámica, pero cuando empiecen ya a ver los ejercicios de trabajo, van a tener que tener presente de vuelta esto. Cómo trabajar con componentes de vectores en el plano,
cuál es el concepto de fuerza, con qué unidades trabajo en fuerza, hacer siempre un diagrama de cuerpo aislado, tener presente los conceptos que veíamos en cinemática y los que vimos ahora en dinámica, y trabajar con lo que es el producto escalar de vectores. ¿Producto escalar de vectores lo vieron en matemática? No, en matemática no, pero estaban al principio de la guía de física en Bien. la unidad 1. Bien, entonces, producto escalar de vectores, ¿lo tienen presente? Es para saber si cuando se lo presentemos se lo vamos a tener que explicar con más detalle o no, simplemente por eso. Bien, entonces ya cuando lo presentemos, completo el tema, vamos a ver bien lo que es el producto escalar de vectores. Entonces, ¿qué nos va a importar cuando veamos la parte de trabajo? Es qué significa que una fuerza haga trabajo sobre un cuerpo y cómo calcular la cantidad de trabajo realizada. Vamos a ver también una cantidad que es la energía cinética y vamos a ver cómo el trabajo total que efectúan las fuerzas va a poder cambiar la energía cinética del objeto y cómo usar eso para resolver problemas de mecánica, y vamos a ver que eso nos va a ayudar a resolver las mismas situaciones que teníamos en cinemática, pero de una forma más simple. Y vamos a ver si algunas aplicaciones de trabajo donde en estas aplicaciones nos va a importar mucho la fuerza de fricción y cómo reducir esa fuerza de fricción. Entonces, para ir teniendo ya presente algunas cosas antes de la clase que viene. ¿A ustedes se les ocurre que o sea, si vamos a pensar en trabajo, generalmente lo vamos a relacionar con esfuerzo? Pero trabajo y esfuerzo, ¿son dos cosas equivalentes? ¿Son lo mismo? Vayamos pensando esto para la clase que viene, si trabajo y esfuerzo son equivalentes, es decir, si el trabajo puedo decir que es igual al esfuerzo, o puede ser que yo esté haciendo esfuerzo, pero que no esté logrando trabajo. Eso lo vayamos pensando para la clase que viene. Según lo que vimos hoy, ¿habría alguna condición más favorable para lograr un mejor trabajo? ¿Qué vimos hoy? ¿Qué logramos hacer hoy? En el ejemplo ese que habíamos visto, por ejemplo, el hombre que trasladaba la caja con la soga, cuando tiraba un poco para arriba, que disminuía la fuerza de rozamiento, lograba mayor trabajo con menor fuerza. Exacto. O sea, yo voy a poder de alguna manera acomodar mi sistema para que tenga mejor trabajo. ¿Qué quiere decir mejor trabajo? Que logre una mayor cantidad de trabajo útil. ¿Cómo puedo yo lograr una mejor cantidad de trabajo útil? Logrando disminuir la fuerza de rozamiento. Por eso ustedes van a ver que un tractor, cuando tiene y está arrastrando una carga, generalmente la cadena esta tiene un cierto ángulo, no va conectada de manera horizontal. Ya vamos a ver después que el sentido de conectar la cadena esta con ese ángulo es reducir la fuerza de fricción, ¿bien? Porque si no, la fuerza de fricción sería tan grande que me podría llegar a llevar todo el trabajo que yo estoy haciendo con el tractor. Y entonces, ese trabajo que yo quiero hacer, a mí me representa plata, porque para que ese tractor esté en movimiento y arrastre la carga, yo tengo que ponerle combustible, ya vamos a ver lo que es también la eficiencia. Cuanto mejor ande esa máquina, mejor va a ser el trabajo que me pueda brindar. Entonces,
voy ya de ahora en adelante a tener en cuenta dos cuestiones que van a estar en juego, que es la fuerza de fricción que me va a aparecer en el movimiento y también lo que va a ser el rendimiento de la máquina. Y eso después en el trabajo hay que tenerlo muy presente porque todo eso me impacta en el, bien, digamos, de manera reiterativa, en el trabajo que yo logre hacer, ¿bien? Cuantas mayores pérdidas tenga en el sistema, ya sea por la fuerza de fricción o por la eficiencia escasa de la máquina que yo tenga, eso va a repercutir en lo que yo pueda lograr, ¿bien? Entonces va a hacer que esa carga que yo tengo que trasladar la voy a poder llevar a una velocidad menor, en un tiempo mayor, y eso a mí me significa dinero, ¿bien? Trabajo y desplazamiento, a priori, ¿les parece que tienen relación? No, Si yo quiero desplazar algo, ¿tendré trabajo involucrado de por medio o no? sí. Ahí está, ya vamos a ver que el trabajo y el desplazamiento tienen alguna relación, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver la clase que viene. Desplazar un objeto más pesado, ¿va a requerir que yo haga más o menos fuerza? Cuanto más pesado sea el objeto que yo quiero desplazar, ¿voy a tener que hacer más fuerza, igual fuerza? Más fuerza. Más O sea, fuerza. mayor trabajo. Más fuerza. Entonces, esa fuerza mayor que yo tenga que hacer va a significar que yo voy a tener que hacer un trabajo mayor. ¿Bien? Esto que ya habíamos visto hoy, ¿cuándo es más fácil desplazar algo? ¿En un piso encerado o en una alfombra? En un piso encerado porque la fricción va a ser mucho más chica. Exacto. Entonces ahí ya vamos teniendo listo ese concepto para la clase que viene. Si yo tengo una menor fuerza de fricción, me va a ser más fácil desplazar ese objeto. Ahora, el que sea más fácil desplazar ese objeto gracias a que tenga una fuerza de fricción más chica, eso quiere decir que el trabajo que yo voy a hacer con la fuerza que estoy aplicando va a ser mayor, ¿sí? Si yo tengo una fuerza de fricción, esa fuerza de fricción ya vamos a ver que a mí me va a quitar trabajo, ¿bien? Por eso era bien importante dedicarle tiempo en esta etapa a la fuerza de fricción, ver cómo puedo reducir esa fuerza de fricción para que después, la semana que viene, cuando ya nos centremos en trabajo, podamos ya tener presente que esa fuerza de fricción yo voy a querer tratar de reducirla para lograr tener el mejor trabajo posible con el sistema con el que estoy trabajando. ¿Bien? Y ya vamos a ver también que al aparecernos movimiento nos va a aparecer este otro término que es la energía. Entonces vamos a ver qué relación hay, que va a ser muy importante, entre trabajo y energía, ¿sí? Entonces, en esto ya nos vamos a concentrar la semana que viene. Vamos a ir viendo lo que es trabajo, cómo la fuerza de fricción me repercute en ese trabajo, cuánto le resta a ese trabajo, y vamos a ir viendo la relación que hay muy importante entre los conceptos de trabajo y energía. Y también otra cosa que vamos a ver la clase que viene es el concepto de potencia, lo importante ya que va a ser no solamente realizar trabajo, sino el tiempo en el que vamos a realizar ese trabajo, porque no es lo mismo llevar una carga en un tiempo de media hora que es estar llevando esa carga a lo largo de un día. Eso ya no es eficiente. Entonces, está en el concepto de potencia involucrado también el tiempo que lleva la realización de ese trabajo. También vamos a ver qué pasa cuando aparecen estas fuerzas de fricción
en lo que es la energía, si vamos a poder tener siempre o no conservación de energía y cómo impacta en ese caso la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, ya en la próxima semana nos vamos a centrar bien en trabajo y vamos a ver que esta fuerza de fricción a la cual le dedicamos tiempo y con la cual van a seguir trabajando esta semana en el práctico, va a ser muy importante para la unidad que sigue, ¿sí? ¿Quedó alguna duda? ¿O algo que quieran que repasemos de nuevo? Sí, profe. Yo estoy con una duda de, por ejemplo, hoy en el ejercicio que vimos, del hombre que llevaba la caja, ahí en las ecuaciones se planteaba de que iba a velocidad constante, por lo Sí. cual masa por aceleración es igual a 0 Ujú. y puedo calcular más simplemente. Sí. Ahora, la duda es, siempre vamos a trabajar con aceleración, con velocidad constante, aceleración 0, o cómo hacemos para ver, según el inciso, si tenemos que trabajar con aceleración o no. Bien, siempre te van a indicar a vos, por ejemplo, en este caso que habíamos estado viendo, teníamos este hombre que arrastraba la caja y te decían que lo que le interesaba a él era mover la caja con una velocidad constante. Bien, entonces ahí vos estabas en el caso en que la suma de todas las fuerzas te tiene que dar igual a 0. Eso quiere decir que vos hacías la suma a lo largo del eje Y, te tenía que dar 0, y la suma a lo largo del eje X también te tenía que dar igual a 0. Ahora, si te decían que había una aceleración a lo largo del eje X, ya cuando vos planteabas las ecuaciones, estas, a lo largo del eje X, vos acá ya no ibas a poner que la suma a lo largo del eje X te iba a dar igual a 0, sino que te iba a dar igual a la masa de la caja por la aceleración. Entonces la fuerza que vos ibas a tener que aplicar seguramente iba a ser mayor, ¿sí? Entonces en la guía se van a encontrar con problemas en donde les van a decir específicamente, el objeto se está moviendo, lo quiero mover yo con velocidad constante, perfecto, o está en reposo, o lo voy a querer mover con una cierta aceleración. Entonces lo que van a tener que plantear ustedes ahí es que la fuerza a lo largo del eje X, la suma no te tiene que dar igual a 0, sino que te tiene que dar igual a masa por aceleración. Si quieren, la semana que viene planteamos uno de esos ejercicios para que les quede bien en claro cómo resolverlo en los dos casos. Perfecto. Sí, era más que todo por el ejercicio del desafío al final, que era en una pendiente, dos masas unidas por una polea, una colgaba y otra estaba sobre la mesa. Exacto. Y bueno, ahí yo estaba como un poco en duda porque también digo, puedo trabajar con un eje de coordenadas, por ejemplo, rotado, digamos, inclinado con el mismo plano de la mesa, y tengo que trabajar la otra masa con el mismo eje, o puedo trabajarlo con un eje derecho al piso. Lo que conviene ahí es la masa que está vertical, ella ahí va a tener dos fuerzas que son la del peso y la tensión de la cuerda, y yo comenzaría primero enfocándome en esa masa, en la que está colgada vertical, no la que está apoyada en el plano. Entonces, ahí plantearía la cuestión, las ecuaciones en esa masa, y después pasaría la otra masa en el plano inclinado, pero cada masa la vas a ver por separado. Perfecto. No las dos masas juntas, porque es imposible, es muy difícil ver las dos masas juntas, sino siempre cuando nosotros tenemos un problema y tenemos que ver cómo va a ser el movimiento y tenemos más de un objeto, siempre tenemos que identificar cuáles son los objetos que se van a estar moviendo y tomarlo a cada uno de ellos por separado, ¿sí? Después, obviamente, como están los dos ligados por las cuerdas, te van a quedar vinculadas las fuerzas que van a sentir uno y otro. Pero primero enfócate en la masa que está vertical y después pasa a la masa que está en el plano inclinado, viéndolas por separado. Perfecto. Y las tengo que abordar con el mismo eje de coordenadas a las dos.
Una te va a quedar nada más la que sea vertical, la que está colgada sola, va a tener 2 fuerzas, nada más componente vertical. Y cuando vas a ver la otra, ahí sí a la otra le aplicas el eje de coordenadas en el plano inclinado. Bien, bien. No hagas las dos con el eje de coordenadas en el plano inclinado porque te va a quedar muy difícil. Hace primero la que está colgando y después la otra. Quedé en el muy difícil, por eso también me trago. Está bien, está bien. Lo que sí te va a pasar es que la fuerza de tensión que va a haber en las cuerdas va a ser la misma. Entonces, el módulo de esa fuerza de tensión va a ser la misma. Después sí vas a tener que ver cómo es en el eje vertical y cómo es en el horizontal. Ese desafío lo van a resolver en las clases de práctico de esta semana. Cualquier cosa también lo podemos ver el lunes que viene. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna duda más, chicos? Acuérdense también de ir a los horarios de consulta y lo que yo les aconsejo en los horarios de consulta, ir bien con la lista de preguntas que tengan que hacer, llevarla ya preparada para no olvidar